Ya. Esta es la primera clase de mecánica de algo que realmente entra y realmente es súper importante en la PAES. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya la parte de mecánica que es cinemática, que nosotros la vimos igual porque yo la considero súper importante como base para esto que vamos a ver ahora, que también tiene que ver con el movimiento, pero tiene que ver la dinámica. En lo que se diferencia de la cinemática es que la cinemática simplemente estudia las magnitudes en el movimiento, por ejemplo, las velocidades, las aceleraciones, la posición, el desplazamiento, todas esas variables, todos esos conceptos que nosotros vimos, la distancia recorrida, la trayectoria, todas esas cosas que nosotros vimos, en sí son conceptos que podrían entrar en la prueba, pero que no deberían, porque claro, está en el temario, no aparece, pero yo lo considero como base y como conceptos que igual hay que tener claro, porque después al llegar a la U asumen que eso uno ya lo sabe. Hoy día mismo me pasó de hecho en una clase de cálculo que asumieron, el profe asumió que ya todos sabían la diferencia entre distancia y desplazamiento, po. Y esa cuestión no es así, porque obviamente hay gente que se lo olvida, pero claro, por eso es importante tener claros esos conceptos. De hecho, antes de, probablemente en el verano, los cabros no sé, pero yo al menos sí voy a hacer como una nivelación para la universidad, obviamente aparte del preuniversitario para la prueba, porque si no sería demasiado barato, si no sería demasiado trabajo, ¿cachan? Entonces, y para la gente que le interese también, porque igual nadie en verdad, hay muy poca gente que se motiva a estudiar en el verano. Po. Yo estudié súper poquito en el verano, pero con 1 o 2 semanas estudiando mucha 1 hora al día, de verdad que es mucha la diferencia con la que van a entrar a la universidad a, que los demás, ¿cachai? Em, para que no se estresen tanto al entrar, porque si no van a ir a una clase y van a quedar así como, puta la wea. Entonces eso, yo no quiero que les pase eso, por eso es que probablemente en verano haga algo así, como lo que estoy diciendo, ¿ya? La cuestión es que tenemos el eje de dinámica que estudia las causas del movimiento, ¿ya? Moví la tablet con el mouse, soy tontito. Ya. Entonces la cuestión es que tenemos la dinámica que estudia la interacción entre cuerpos y el cambio mecánico entre ellos. ¿Qué significa esto? Que así como que estudia que las causas de movimiento siempre va a ser una fuerza, una o varias fuerzas. Por ejemplo, si tú tenías un objeto con velocidad constante, como habíamos visto el MRU tenía velocidad constante, aceleración nula, o sea, igual a cero metros por segundo al cuadrado. Esas eran las características básicas de nuestro MRU. Y el objeto se está moviendo ahí a velocidad constante, ponte tú, V igual a metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes cachan que la fuerza sobre esto es cero? ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a ver la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración. Y si la aceleración es cero, todo este término se anula, porque cualquier cosa multiplicada por cero te va a dar cero, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Por lo que ustedes dirán, entonces en este objeto no hay ninguna fuerza. No, pues. Pueden haber dos fuerzas contrarias que se están anulando. Eso sí puede pasar. Por ejemplo, cuando uno va en el auto y empieza a frenar, la fuerza de los frenos, mira, yo no sé cómo, yo no soy mecánico, no sé cómo funciona un auto, pero ya digamos que la fuerza del freno empieza a anular la fuerza de la aceleración, la fuerza de inercia que tiene el auto. Entonces, tú tenías así como una fuerza que va por un lado y la otra que es contraria. Entonces, esas fuerzas se restan. Eso lo vamos a ver ahora en profundidad. Esas fuerzas se restan. Se restan vectorialmente, pero en verdad nosotros no vamos a usar tanto los vectores porque a efectos prácticos de la prueba, así como que no, según yo, no entran ejercicios de vectores con fuerza numéricamente, así como con producto punto, producto cruz, no. Torque con producto cruz o, ¿cómo se llama esto? Trabajo con producto punto, no, son las fórmulas básicas con multiplicación nomás y asumiendo ciertos grados, que bueno, eso lo vamos a ver después también. Y eso pues, no entra tan en profundidad, pero igual hay que tener claro que es un vector por si acaso, sobre todo visualmente. ¿Por qué? Porque si a ti te preguntan, ya, esta fuerza más esta fuerza, ¿qué fuerza forman? Uno tiende a decir así como, ya, pues diagonal. ¿Sí? Y es verdad, porque como habíamos visto,
en la clase de vectores, en la primera clase, esos dos se hacían así y quedaba uno así, ¿verdad? Así como visualmente, no matemáticamente. Eso matemáticamente lo van a ver con el SEBA, que es algo que sí entra en la prueba de matemática. Así que eso. Las de contacto, ya. Las fuerzas de contacto y de distancia. Las fuerzas de contacto pueden ser cualquier cosa que tú requieres, así como hacer un contacto con el objeto, obviamente. Por ejemplo, que yo esté empujando una caja. Un auto andando también requiere contacto, requiere varios contactos. De hecho, el motor y todas las cosas que funcionan ahí adentro, ahí adentro, que yo no sé cómo funciona porque no soy mecánico. Pero eso. Y las a distancia, por ejemplo, las fuerzas magnéticas son fuerzas a distancia, la fuerza eléctrica, que nosotros las fuerzas magnéticas como que no las vamos a estudiar este año porque no entra en sí, creo que entra un poco de magnetismo en el eje de electricidad electivo, pero no estoy seguro porque el año pasado no entró. El año pasado como que estaba en el temario, pero no entró nada, 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 nada. De hecho entró, de electricidad no entró nada. Así que eso, pero igual no hay que confiarse porque de repente el DEMRE hace eso. Así como que algunos años sí la hacen piola y otro año no. Por ejemplo, para nosotros el grupo uno tuvo una prueba de ciencia más fácil que la del grupo 2. Por eso que la del grupo 2 como que tenía una escala más humilde. ¿Cachai? O sea, si te equivocabas en dos en la del grupo 2 tenéis más puntaje que si te equivocabas en dos del grupo uno. Los grupos como que tienen tablas por separado. Pero bueno, eso lo van a ver cuando estén dando la prueba. Fuerzas a distancia, ya. La superposición de fuerzas es lo que yo le dije. Es una superposición vectorial, ya que las fuerzas son vectores. Por eso casi siempre la F nosotros la ponemos con un... ¿Estoy grabando esta weá? Sí, menos mal. Ya, con una flechita arriba, porque la fuerza es un vector. ¿Ya? La suma de fuerza es vectorial. ¿Qué más? Hay varias cosas que se sacan con vectores y que ustedes, si es que van a estudiar ingeniería, lo van a ver en álgebra lineal o en cálculo no, en álgebra lineal o en, no sé, en dinámica quizá. Que claro, hay un ramo que se llama dinámica. Nosotros estamos viendo la clase de dinámica básica, y hay un ramo completo de esta weá. Así que de verdad que es una cuestión bien profunda, sí. Se pueden ir bien en la ola con esta weá. Así que eso, fuerza equivalente necesaria para producir el movimiento observado del cuerpo. Ya, esa es la suma vectorial de las fuerzas. Ya lo pasamos esto de suma vectorial. Visualmente también. Leyes de Newton, ya, esto es lo realmente súper importante porque es lo que está en el temario escrito explícitamente, porque en el temario no aparece dinámica. Ustedes cachan que no pueden ser tan generales en el DEMRE, porque si fueran tan generales y ponen dinámica, podéis pensar que entra movimiento parabólico con fuerza y con derivar, y no, pues, entonces, claro, ellos ponen así como leyes de Newton, cosas bien puntuales. Esta es la cuestión que sí está en el temario. Las fuerzas que se ejercen sobre un objeto y su movimiento resultante. Ya, estas son leyes relacionadas con eso, relacionadas con las fuerzas y el movimiento de los objetos cuando se les aplican fuerzas, una o más, pueden ser varias. Hay fuerzas que no ejercen movimiento, no ejercen trabajo, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay fuerzas que no ejercen trabajo sobre un cuerpo, hay otras que sí, unas que ejercen desplazamiento, otras que no, ¿cachai? Por ejemplo, si yo tengo acá esta cuestión, y ya digamos que mi mano es la mesa, porque no, y yo le hago una fuerza para abajo, yo no voy a generar movimiento, voy a generar como presión en el objeto para abajo, pero no voy a generar movimiento, ¿cachai? Entonces una fuerza de 90 grados perpendicular así como chucha, al plano, como que no me va a generar movimiento, pero si es de 0 grados, o sea que yo le empiezo a pegar desde acá, claro, va a generar movimiento, va a salir para allá. Así que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, la primera ley de Newton, un cuerpo sobre el que la fuerza neta es nula se mueve con velocidad constante. Lo que habíamos dicho nosotros acá, que la fuerza tiene que ser nula. Esta es la primera ley de Newton, así como bien resumida. Que cuando la aceleración es cero, por lo tanto la velocidad es constante, porque cuando la aceleración es cero, la velocidad no cambia, nosotros vamos a tener una fuerza también cero. ¿Por qué? Porque se anula todo ese término y te queda fuerza cero. Pero eso no es una pura fuerza, sino que es la sumatoria de las fuerzas. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez ese signo bien raro. Díganme si no, porque es confuso verlo. Pero
ese signo bien raro, que es como una M bacán, así como grafitera, es el signo de sumatoria y simplemente quiere decir la suma de todas las. Por ejemplo, si yo pongo sumatoria, uy, chucha. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Obviamente las sumatorias son mucho más complejas que esto, pero yo lo estoy explicando así por encima. Sumatoria de las velocidades. Ya, eso serían como todas las velocidades sumas, por la V1 más la V2. En cambio, acá esta sumatoria de fuerzas sería, claro, la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, la 4, hasta la N, las fuerzas que hayan. Por ejemplo, si tú tenías un objeto acá, siempre voy a hacer cajitas, porque no voy a ponerme a dibujar una hueá, ¿ya? Y le aplico una fuerza por este lado, de 12N, y una por este lado de 4N. ¿Cuál va a ser la fuerza neta? La fuerza neta, como esta está en 0 grados, porque digamos que este es como digamos que este es como el plano, esta está en 0 grados y esta está en 180. Entonces, una va a restarse a la otra. ¿Cachan? Normalmente se hace tomando como positivo las fuerzas que van hacia la derecha y como negativo las que van hacia la izquierda. Así siempre en física se hace así, en física 1D, porque luego ya en 2D y en 3D es otra hueá, es una cuestión con vectores. Así que, pero en 1D es como esto, sumar, restar, nada más. Por lo tanto, 12 menos 4, 8n. 8n, ¿ya? ¿Y estos 8n qué quieren decir? ¿Que nos va a estar en reposo o MRU? Simple. ¿Por qué? Porque tiene fuerza. La fuerza neta, la sumatoria de las fuerzas. Nosotros acabamos de hacer una sumatoria de fuerzas que están sobre el objeto, nos da 0. Pero si esta cuestión yo le pusiera 12n también, la sumatoria de las fuerzas, o bueno, también se le puede decir la fuerza neta, te va a dar 0n. Entonces esto significa que puede estar en reposo o MRU. No sabemos. No sabemos si está en reposo o MRU. ¿Cómo se determina eso? Normalmente en un ejercicio te lo van a decir. Así como, ya, se le aplica una fuerza de 12n por X tiempo y luego se le aplica una fuerza de 12n para el otro lado. Entonces ahí queda como en MRU. Pero si te dicen que simplemente se están aplicando puras fuerzas de 12n al objeto, así como pum, es porque la agua está quieta, porque no alcanzó a agarrar velocidad. ¿Cachan? Por ejemplo, un auto que tiene el acelerador y el freno apretado. Ya, yo no sé manejar, pero estoy dando ejemplos con autos, pero yo no sé manejar. Ya, con el acelerador y el freno apretado, que probablemente sea muy riesgoso, así que no lo haga. El auto va a quedar quieto porque las fuerzas se están anulando, ¿verdad? Pero si yo aprieto el acelerador por 2 segundos y luego el freno, como que se va a demorar en detenerse. Como que cachan que va a quedar como con velocidad constante por unos cuantos segundos así y después como que se va a detener. ¿Ya? Porque la fuerza del freno va a hacer que se detenga. Ya, voy a dar el ejemplo concreto al tiro. Ya, se le aplica esta fuerza de, para simplificar cálculos, 10n por 5 segundos y luego ya, y luego sigue la de 10n, pero después de esos 5 segundos se aplica otra de 10n. Por lo tanto, durante estos 5 segundos la fuerza neta es igual a 10n, ¿verdad? Porque no hay nada que esté restando a ese 10n que va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y acá, después de los 5 segundos, te da 0n. O sea que está en reposo o MRU. No está en reposo, está en MRU. ¿Por qué? Porque ya agarró cierta velocidad. Miren, espérense, para eso necesitamos también la masa del objeto. Digamos que pesa 1 kilo. Digamos que pesa 1 kilo para simplificar el cálculo, en verdad. Y ya. Esto es la segunda ley de Newton, que todavía no la hemos visto, pero la vamos a ver en breve. Pero es una fórmula simplemente, y es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Se la pueden aprender como FAM. ¿Ya? Así como piola. Oh, me pica la nariz. Oh, por favor, primavera, acábate. Ah, no, estamos en otoño. No sé, ya bueno. Em, Quiere decir que la fuerza neta, que acá en este caso es 10, va a ser la masa total del sistema, que en este caso es 1,
por la aceleración. Aquí, ¿qué te está diciendo esta ecuación? Que la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado. Aceleración 10 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Y por cuántos segundos se aplica? Por 5. Entonces nuestra velocidad, si partimos desde el reposo, obviamente yo no especifiqué eso al principio, pero ya, partimos del reposo, la velocidad inicial es 0, por lo que partimos del reposo. Aquí sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Que me pica la nariz. Entonces sería la velocidad es igual a v0, que sería 0 porque partimos del reposo, ¿verdad? Más 10 por el tiempo, o sea 50. 50 metros por segundo. Ya. Entonces la velocidad final del objeto después de esos 5 segundos van a ser 50 metros por segundo. Y al aplicarle la otra fuerza, ustedes cachan que como la fuerza va a ser 0, la aceleración también va a ser 0. 0 metros por segundo al cuadrado. O sea que tu velocidad ahí deja de cambiar. Deja de aumentar 10 metros por segundo a cada segundo. Empieza a ser constante. ¿Y qué constante? 50. Está en MRU a 50 metros por segundo. Si no se entiende eso, de verdad díganme, porque es bien esencial. Igual. Así que eso. Y esta guía de hecho es cortita. ¿Por qué acá pone 23? Ah, es que son las páginas de los ejercicios. Yo dije 23, no, no me fui tan en la bola con esta guía. Deben ser la página con los ejercicios. Ya, segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, bueno, ya la vimos y es simplemente una fórmula que dice que la fuerza total es igual a la masa total del sistema por la aceleración. ¿Puede aplicar para cualquier sistema? Sí, para generalizar, puede aplicar para cualquier sistema, siempre y cuando estés calculando así como una cuestión simple, porque si no después igual se empieza a complejizar los cálculos, pero lo vamos a usar siempre, la F igual a MA. ¿Ya? Siempre, 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 siempre. Que en este caso pone vectores, pero nosotros ahora estamos trabajando con vectores como un D, ni siquiera 2D, ni siquiera 3D, un D. Entonces es como, depende del signo, más o menos. Es como que no pesquen mucho eso de los vectores en el sentido de que no vamos a tener un vector 1,2, ¿no? Van a ser simplemente números reales, número R, ¿cachai? Tercera ley de Newton, ya, la tercera ley de Newton es la más importante en el sentido de, así como que en la prueba, sobre todo teóricamente, porque no lo preguntan tan numéricamente, pero sí teóricamente, en el sentido de que cualquier acción conlleva una reacción. Ya, seguro han escuchado esa hueá alguna vez en su vida, así como ya, cualquier acción conlleva una reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está el postulado y sería que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, acción, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto, una reacción, o matemáticamente esto, ¿ya? Que esta fórmula como que no se entiende mucho, pero digamos que, de hecho, este signo creo que acá está mal, creo que este signo no está bien, pero no, sí, creo que está bien. Ya, pero en resumen, ustedes cachan que si yo apoyo mi celular en la mesa, así, uy, apunté la cámara abajo y yo estoy con pijama. Ah, qué vergüenza. Ya, pero si yo le pego un combo a la muralla, a mí me va a doler. ¿Por qué? Porque obviamente la muralla va a ejercer la misma fuerza que yo ejerzo sobre ella con el puño. Entonces, al pegarle, mientras más fuerte le pegue, más mierda me voy a hacer la mano, porque más fuerza se va a estar ejerciendo sobre mi mano. Y esa es la reacción. La acción es el combo y la reacción es como que me duele. No sé si se entiende, pero esa es como la ley de acción-reacción explicada. ¿Y a qué se podría aplicar? Por ejemplo, a la normal de un objeto. Ustedes cachan que, bueno, lo mismo que dije yo de apoyar el celular, apoyar un objeto, pongámoslo en verdecito, apoyar un objeto en una superficie plana, digamos que sin roce, para no complicar nada. Ustedes cachan que el objeto está ejerciendo una fuerza que es la fuerza peso. Y esa fuerza peso va hacia la Tierra, se dirige hacia la Tierra.
por la ley de gravitación universal, pero en verdad como que la ley de gravitación universal no entra. Pero bueno, el peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Por eso es que si yo me voy a China, mi peso se está dirigiendo hacia el centro de la Tierra y no me voy volando. Pero bueno, ya. Em, ¿Cuál es la reacción de esta fuerza P? La reacción de esta fuerza P, muchos tenderían a decir que es la normal, pero no. La normal es una fuerza superficial. Por ejemplo, si yo tengo una cuestión así, claro, cuando ustedes ven el diagrama de la normal, cuando les enseñan la normal en el colegio, dicen ya, el peso va para un lado, la normal para el otro, entonces la normal es la reacción del peso, y no. A mí esta guay también me sorprendió en cuarto medio, porque yo de verdad que en cuarto medio empecé desde cero, así como que yo empecé desde cero a cero, a mí en el colegio no me enseñaron ni una de estas weas. Así que eso, para que vean que se puede. Uy, chuta. Ya. Cuando yo tengo un plano inclinado, por ejemplo, así, de esta manera, y tengo el objeto así, el peso va a ir hacia la Tierra, ¿verdad? Va a ir así. Pero la normal va a ir así, porque la normal es perpendicular al plano. Entonces, ahí tiene pinta de que son fuerzas de acción y reacción. No, pues, porque no tienen la misma dirección. Tienen muy, muy distinta dirección. ¿Ya? Aquí en un plano, no inclinado, claro, pareciera como que fueran fuerzas de acción-reacción, pero no lo son. ¿Ya? La normal simplemente es como la reacción de la superficie, pero no es así como la reacción de la fuerza-peso. Es bien complicado entender eso a la primera, pero bueno. Si nosotros tenemos un objeto cayendo, voy a ponerlo así, un objeto cayendo, la fuerza-peso es la que ejerce hacia abajo, ¿verdad? Eh, se, la que ejerce la Tierra. Digamos que esta es la Tierra. Oh, la Tierra es plana. Soy terraplanista. Nah, mentira. Ya, digamos que esta es la Tierra. Entonces, el objeto está siendo traído por la Tierra, pero al mismo tiempo, la fuerza reacción de esta fuerza peso es la fuerza que ejerce el objeto sobre la Tierra. Ustedes cachan que cada objeto ejerce una fuerza sobre todos los demás objetos. Por ejemplo, es mínima porque la constante de gravitación universal es súper chiquitita. Pero si yo tengo estos dos objetos aquí, están ejerciendo una fuerza que los está trayendo, que se llama gravitación universal, pero la fuerza es tan chica que no pasa nada. Po. Hasta el roce del aire es más fuerte que la fuerza que se están ejerciendo ellos, entonces no van a poder así como juntarse. Pero en el espacio creo que tienden a juntarse, así como si tenéis dos objetos así como un poco más pesados que esta web, porque estas cuestiones son súper livianas, tienden así como a chocar, porque la fuerza ahí empieza a ser un poquitito más grande porque ya no hay aire, entonces ya no hay roce y ahí como que los objetos se empiezan a mover. Ya, eso. La fuerza, bueno, ahora vamos a pasar ejemplos de fuerza. Ya vimos lo que era la fuerza peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto, y cuál es la reacción, la fuerza que ejerce el objeto sobre la Tierra. Siempre que te digan cuál es la reacción de mi puño pegándole a la pared, la fuerza de la pared pegándole a mi puño. Así como la frase da vuelta. Es como una weá bien. Por eso acá dice AB, BA. Es lo contrario. Es como la frase da vuelta. ¿Cuál es la reacción, por ejemplo, en. eh, chuta. ¿Cuál es la reacción si yo tiro mi celu para abajo y el celu choca contra el suelo? La fuerza que ejerce el suelo sobre mi celu. Porque está la que ejerce el celu sobre el suelo y la contraria, o sea, la reacción sería la que ejerce el suelo sobre el celu. Y por eso la agua se rompe. ¿Ya? Así de pana. Siempre apunta hacia el centro de la Tierra, aquí está. Siempre -10 la gravedad. Y eso. La normal, ya. Su dirección es siempre perpendicular al punto de contacto. Eso ya lo vimos. ¿Ven? Aquí están los dibujitos. Todo está en la guía, en verdad, lo que yo estoy explicando. Así que si ustedes tienen alguna duda, obviamente pregunten ahora. Por eso hago clases en vivo. Pero
claro, en la guía también tienen todas las cosas para repasar. Cuerpos contrarios, ya. La fuerza de roce o fricción, ya. Esto también es bien importante y es que cuando uno arrastra un objeto, eh, no tiende a ser tan fácil arrastrarlo como solo por su peso, porque es mucho más fácil empujar un auto que empujar un container, aunque el container pese menos. ¿Por qué? Porque el auto tiene ruedas. Y claro, eso es lo que hace que sea más fácil y porque la fricción que tiene un container es brígida, porque su forma ya hace que sea poco desplazable, así como arrastrándolo, por algo lo levantan. Y, y el roce que tiene el metal con el cemento, por ejemplo, con el asfalto, es brígido. O sea, se va raspando, va sacando chispas la huevo. Entonces, la fricción es brígida. Por ejemplo, si a un camión se le cae una carga y empiezan a salir chispas, es porque la fricción está siendo tan fuerte que está generando calor y está generando chispas. ¿Ya? En estos casos, por ejemplo, la fricción que nosotros vamos a ver va a ser el roce con el aire y el roce con superficie. No vamos a ver así como tantos ejercicios de cálculo de coeficientes de roce, pero a veces se los pueden pedir quizá en la PTU. Y aquí está la formulita. Recuerden que en la aplicación están todas estas fórmulas. La fuerza de roce depende del tipo de superficies que estén en contacto y por esta razón a cada uno se le asocia un valor único llamado coeficiente de roce. Por ejemplo, el coeficiente de roce que tiene mi mesa, digamos que es 1.2. Eso es como, a ver, escaleta. Así como escaleta. Porque normalmente, por ejemplo, el coeficiente de roce más o menos bajo sería 0,1. Eso es poco roce, ¿ya? No está ejerciendo tanta fuerza. Pero ahora vamos a ver un ejercicio para que se entienda bien, porque la verdad es que con pura explicación teórica lo del roce no se entiende. Roce estático y cinético, ya. El roce estático es el roce que nosotros vamos a tener cuando el objeto esté quieto, y el roce cinético cuando el objeto esté en movimiento. Ustedes cachan que para empezar a mover algo es más difícil que para seguir moviéndolo. Y eso viene también por la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nosotros dijimos que, claro, un objeto, bueno, esto no lo dije explícitamente, dije lo de, claro, si las fuerzas son cero, la sumatoria de las fuerzas son cero, el objeto está en reposo en MRU, pero otra de las cosas que dice la primera ley de Newton es que, y que está escrita en la guía también, la ley de inercia, es que un objeto que está en reposo va a tender a seguir en reposo y un objeto que se está moviendo va a tender a seguir moviéndose. Por eso es que cuando tú vas en el auto y giráis, como que te vais para el lado así, porque eh, esa es la ley de inercia, ¿cachai? Como que tu cuerpo al estar en ese movimiento, porque claro, tú no sentís que estás en movimiento, pero en realidad si estás en movimiento, por eso es que cuando la hueá frena, tu cuerpo tiende a seguir en movimiento y sale a la chucha, o sea, eh, por eso pasa que tú te vas para adelante, sí, te pegas un cabezazo con el asiento. Así que eso. O en la micro también. Oh, en la micro. Em, por eso está esta ley así como de que el roce cinético, o sea, el roce estático suele ser más grande que el roce cinético, porque es más difícil empezar a mover algo que seguir moviéndolo. Seguir moviéndolo es como más facilito, ¿ya? Por eso la fuerza de roce estático es mayor a la fuerza de roce cinético en la mayoría de los casos. Aquí está el gráfico, así como que explica eso resumidamente. Vamos a ver aquí un ejercicio de roce cinético. Ya. Tenemos un objeto en una superficie. Chuta, me quedó más. Bueno, hagámosla así, pues hagámosla rugosa. En una superficie en donde nosotros vamos a tener un coeficiente de roce estático igual a 0,1, bueno, perdón, 0,2 y de roce cinético 0,1. Este ejercicio me lo estoy inventando. Eh, ¿Ya? El que yo les puse ahí en la guía, ese sí les podría salir en la prueba. Pero por ejemplo, el que estoy haciendo yo es solo para explicar. ¿Ya? Y el peso de esta cuestión, o sea, digamos la masa, mejor dicho, 5 kilogramos. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el peso? Pues, la fuerza que se está ejerciendo para abajo. Ustedes cachan que el peso es igual a m por g.
sería igual a 5 por 10 y esos son 50n. ¿Se acuerdan en la primera clase creo que había sido, o no sé si en alguna de estas clases yo sí lo dije, de que para llegar al peso de un objeto uno tenía como que multiplicar por 10, ¿no? La masa, ¿ya? Eso creo que lo mencioné, y claro, de esto se trata, sacar el peso de un objeto es simplemente multiplicar la masa por la gravedad, que la gravedad también es un vector, por lo tanto ahí te da como... Ya. Y la normal, ¿cuál sería? Cuando el plano no está inclinado, es un plano así, así como un plano, eh, la normal, el valor absoluto de la normal va a ser igual al valor absoluto del P. ¿Ya qué significa eso? Que nuestra normal va a ser igual a 50n. Listo. Y por la formulita que nosotros habíamos visto, la fuerza de roce estático es el coeficiente de roce estático, o sea, 0,2 por la normal, que serían 50n. Y esta cuestión es, calculando así a lo rápido, a lo choro, eso es 10. 10n. Entonces, tú, para vencer esa fuerza, tienes que hacer 10n para allá, ¿verdad? Y si a ti te dicen que al objeto se le está aplicando una fuerza de 2n y te dicen, ya tú calculaste todo eso y llegaste a que la fuerza de roce estático es 10. Aquí es, con esto les pueden hacer trampa y les pueden meter un gol brígido, que a mí en los ensayos me metieron este gol varias veces, esta hueá suena muy mal, pero me metieron el gol varias veces con ese tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque es súper confuso, ¿ya? Y bueno, esa es la pega del Denver. La cuestión es que cuando tú tenías una fuerza de 2n, la fuerza de roce estático no va a ser de 10n. Po. La fuerza de roce estático, fuerza como máxima, esta es como la máxima, ¿ya? De 10n. Porque si nosotros tuviéramos una fuerza de roce estático de 10, ya digamos que esta hueá sería 10. No tiene lógica, pues, weón. ¿Cómo voy a estar empujando una hueá para un lado y se va a ir para el otro? No, como que no tiene lógica. Entonces, claro, uno ahí haciendo los cálculos a la rápida y sin como razonar la cuestión que está haciendo, como que tiende a marcar ya 10, listo. Ya calculé el F, la fuerza de roce estático, ya 10 al toque. Porque es llegar y aplicar fórmula. Pero también hay que tener lógica en esto. Entonces, si a ti te dicen que es 2n, la fuerza de roce estático, ¿cuál es? 2n. Listo. Si a ti te dicen que acá se le está aplicando 8n, ¿cuál es la fuerza de roce estático? 8n. Listo. ¿Por qué? Porque el máximo son 10. Si a ti te dicen que se le está aplicando 10n y sigue en reposo, obviamente, la fuerza de roce estático van a ser 10n. Y si te dicen que son 12n, que se le están aplicando un lado, la fuerza de roce estático son 10n. ¿Por qué no son 12n? Porque ya llegamos al máximo. Es como está acá en el gráfico, ya llegamos al máximo. Entonces, la fuerza de roce estático, en el caso de cuando la fuerza que se le está aplicando son 12n, sería 10n. Y la fuerza neta 2n. Por lo tanto, ahí ya alcanzaría a tener movimiento. ¿Ya? Ahí ya estáis superando así como el umbral del 10n. Y ahí ya llegaría a la parte de roce cinético. Y ahí ya empezamos a complicar un poco más las cosas. ¿Por qué? Porque si te dicen que, claro, aquí ya hay movimiento, ya no estamos tomando en cuenta la de roce estático. Con 12n, claro, ya estaríamos en movimiento porque ya superamos el roce estático. Entonces ahora va a empezar a aplicar el roce cinético. El roce cinético es igual a 0,1 por 0,1 el coeficiente de roce cinético por la normal. Eso serían 5n. ¿Ya? Entonces, ¿cachan que es la mitad? Es menos. Entonces quedaría 5n y la fuerza neta te quedarían como 7n. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que son las preguntas más difíciles de dinámica. Y igual hay que cachar bien esto porque
siempre meten goles con esto en las pruebas de física, sobre todo en electivo. Quizás no sé si en común tan profundamente meterán esto, pero de más que sí, porque hay tan pocos temas este año que probablemente los temas los profundicen, así como en el sentido de poner preguntas un poco más brígidas, ¿cachai? Como una de estas. Igual más abajo hay un ejemplo de estos de roce cinético, creo, y roce estático. Fuerza de roce. Sí, acá está. Miren. Acá dice, un bloque de 3 kilos viaja sobre una superficie horizontal sin roce con velocidad de magnitud 20 metros por segundo. En cierto instante ingresa a una zona rugosa. Este típico ejercicio, de hecho, este es tipo PTU, ¿ya? No es como el que acabo de inventar yo, que es un ejemplo. Y debido a esto, el bloque se detiene a los 20 segundos de haber entrado en la zona. Por lo tanto, ¿cuál es la magnitud del coeficiente de roce cinético de la superficie? Y tú que hay así como... Oh, y es normal, estamos a principio de año. De verdad que es súper normal. Así que no se preocupen si quedan así como... Ah, pero el que logra hacer este ejercicio a principio de año, está joya. Va a tener puntaje nacional. Así que eso. Em, ya, aquí simplemente la explicación del ejercicio es que, claro, aquí te dice que la velocidad inicial... sirve harto en física hacer los dibujitos, ¿ah? No se lo tomen a huevo así como que, ¿quién hace dibujitos? Yo hago dibujitos, ¡buah! Yo hasta en los ejercicios de la UA hago dibujitos a veces. Así que sirve harto para graficar. La velocidad inicial tenemos que son 20 metros por segundo, se detiene a los 20 segundos y la fuerza de... bueno, eso todavía no está calculado, eso es de después. Eso es la fuerza de roce. Así que la fuerza de roce sería igual al roce cinético, porque acá tenemos un objeto en movimiento, ¿verdad? Por la normal. Y eso te da -3. ¿Y por qué te da -3? Porque la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esa cuestión te da... chuta, ¿qué pasó acá? Ah, claro, sí. Porque la aceleración te da... me estoy complicando mucho con esto, explicándolo, así que lo voy a explicar otra vez. Pero al revés. Ya, la aceleración del objeto va a ser -1 metro por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque su velocidad disminuye 20 metros por segundo. Disminuye en 20, ¿verdad? Porque esta 20 queda en 0. Entonces la velocidad final es 0. 0 menos 20 te da -20. Y partido en 20 segundos, que es lo que se demora en detenerse, ahí te da la aceleración. Y la fuerza de roce, tú también la podéis sacar como, ya, ¿cuál va a ser la fuerza de roce si mi objeto se detuvo en 20 segundos y tenía una velocidad inicial de 20 metros por segundo? Va a ser m, que son 3 kilos, por la aceleración, que es -1, entonces es -3. Ya, esta cuestión, para simplificar los cálculos, siempre la ponemos como positivo, ¿no? ¿Ya? Uno lo deja como 3n, pero para el otro lado, expresado así. Y claro, si no, este coeficiente te daría un valor negativo y ahí estaría malo, porque el coeficiente de roce ni cinético ni estático nunca te van a dar negativo. En esta ecuación, si nosotros dividimos por 3, claro, o sea, dividimos por 30, claro, esta cuestión te va a quedar -0,1, pero siempre hay que poner el valor absoluto, siempre hay que poner el positivo, em, porque es con valor absoluto. Entonces, eso es lo que pasa con los coeficientes de roce cinético y estático. ¿Ok? Así que eso. La ley de Hooke, ahora que es lo último que vamos a ver en esta clase, parece. Ah, no es lo último. Ya, la ley de Hooke, no sé si entra tan en profundidad, pero claro, sí estaba en el temario, así que yo creo que sí entra harto. Y simplemente la cuestión de lo elástico, y es que la fuerza que uno ejerce sobre un elástico, perdón, un resorte, es proporcional a su estiramiento o compresión. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un resorte, uy, que me quedó horrible esa hueá, ¿no? Un resorte y un objeto acá, su compresión para allá va a ser como proporcional acá, y su estiramiento para allá va a ser proporcional acá. Ahora voy a explicar eso a detalle, ¿ya? Siempre es mejor con un ejemplo este tipo de ejercicio, así que lo voy a ver con el ejemplo que está en la guía.
Ya. Miren, la constante elástica de un resorte, a ustedes casi siempre la constante elástica se las van a dar o se las van a pedir deducir. Me están llamando. Espérame un poquito, me voy a silenciar. Ya. Entonces, esta cuestión se podría deducir así. Tenemos el objeto, que sería, bueno, el objeto da prácticamente lo mismo. Nosotros solo queremos saber la fuerza que se le está ejerciendo al resorte. Entonces te dan el valor de la K, que sería igual a 3000 newtons por metro. ¿Qué significa este valor de la K? Que con 3000 newtons de fuerza vaya a poder achicar un metro el resorte. ¿Ya? Esto es un resorte igual fuerte porque 3000 newtons creo que son como, claro, caleta, son 300 kilos. Entonces, este resorte, si tú lo tenías así, por ejemplo, digamos que es de 1 metro el resorte. Bueno, es de 2 metros. Estos no son 2 metros, pero digamos que estos son 2 metros. El resorte es de 2 metros. Le ponéis 300 kilos arriba y su largo va a comprimirse 1 metro recién. Entonces es un resorte súper fuerte, ¿ya? Y si tú le ponís varios resortes abajo, bueno, eso ya no entra. Eh, solo vamos a ver ejercicios con un puro resorte, no con varios. Y la fuerza que se le aplica sería igual a menos K por la variación de X. ¿Por qué menos? Porque cuando X es positivo, estamos queriendo decir que se está estirando. Entonces nosotros estamos haciendo como una fuerza estirando el resorte. Por eso nos va a quedar negativa la fuerza, porque nosotros estamos haciendo así. ¿Ya? En cambio, cuando uno está comprimiendo un resorte, eh, la variación de X, que es la variación del largo, te va a quedar negativa. Entonces la fuerza te va a quedar positiva. ¿Ya? Es un juego con los signos, en verdad. ¿Ya? Entonces sería menos 3000 newtons por metro. Y acá te dicen 5 centímetros. Hay que tener harto cuidado con eso. Y es que 5 centímetros, nosotros tenemos que hacer análisis dimensional, como habíamos dicho en la primera clase, y pasarlo a metros. Y te queda 0,05. Pum, pum. Y eso te va a quedar 15N. Bueno, menos 15N. Ah, perdón, está comprimiéndose. Comprimiéndose. Ya entonces, claro, estaría disminuyendo 0,05 metros. Porque como está comprimiéndose, su largo está disminuyendo. Entonces tendríamos positivo, porque negativo por negativo es positivo. Le estamos aplicando una fuerza de 15N. Y si fuera al revés, si yo estuviera estirando los 5 centímetros, nos daría menos 15N. Que es lo contrario, es estirarlo. Y el otro es comprimir. Por eso el juego con los signos. ¿Ya? La tensión, que creo que es la parte más facilita, sí, la tensión, que es la parte más facilita, es simplemente la fuerza que ejerce la fuerza. O sea, la fuerza que ejerce la fuerza, oh, que estoy cagado de la cabeza. La fuerza que ejerce una cuerda, cable o cadena se puede llamar tensión, y es la fuerza que le ejerce al objeto que está agarrando o al peso que está soportando, ¿ya? Por ejemplo, si yo me cuelgo de la cuestión de la micro, estoy tensando esa cuestión está como ejerciendo una fuerza sobre mi mano. Por eso la mano después me queda toda roja, porque le está ejerciendo una fuerza a la cuerdita esa de la micro, ¿ya? Solo hay fuerzas actuando en los extremos, tendrán misma magnitud. Claro, la tensión casi siempre suele ser igual al peso. Por ejemplo, si yo tengo una bolita como esa que está ahí y la tengo agarrada a una cuerda y la bolita pesa 5 kilos, la fuerza que va a ejercer el peso van a ser 50N, ¿verdad? 5 por 10, 5 por G, listo. Entonces la tensión, ¿cuánto van a ser? 50N también. Listo. P es igual a T, en valor así como absoluto, para que no se confunda mucho.
¿Qué más me falta de esto? Equilibrio de fuerza. Ya equilibrio de fuerza ya lo vimos porque era lo del MRU, lo reposo. Hay fuerzas verticales y horizontales, pero en verdad esto en la guía está un poquitito de más porque no entra vertical y horizontal como concepto físico en... Bueno, sí, quizás sí, pero no sé si tan así, ¿ya? Casi siempre van a haber puro ejercicio en horizontal, puro ejercicio en donde dicen un objeto está yendo para allá y se frena y como que, pero rara vez van a ver, no sé, sería muy raro que el Dembro pusiera un objeto ahora, o sea, un ejercicio de un objeto que tiran para arriba y después cae, lo que habíamos visto en la caída libre y el tiro vertical. Sería rarito porque no está en el temario en sí, así que habría que ir a pegarle unos guates al Dembro si hacen esa wea. ¿Ya? En, ya, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre simplemente expresa las fuerzas que hay sobre un objeto y denota el objeto como un puntito. Listo, eso sería. Por ejemplo, en este objeto, ¿cuál es la fuerza que se está aplicando? La fuerza que le está ejerciendo el resorte, que es FK, la fuerza de tensión de la cuerda, que se denota como T, y la fuerza peso, que es la que está ejerciendo la Tierra sobre la masa de este objeto. Así que eso sería la clase de hoy. Así que creo que quedó igual cortita, pero si hay dudas, al toque por el grupo o lo que sea, yo ahora voy a dejar de grabar y me voy a despedir. Tengo que hacer la cama. Chao, hasta la próxima.